Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. ¿Cómo estamos, Pablo? Bien, ¿y tú, Ricardo, como todo? Bien, bien también acá, lejos de casa, pero ya volveremos pronto a la oficina y al hogar. Bien, hoy día queremos hablar respecto de una charla que me comentó Pablo hace poco, que la había visto por ahí y estimamos que sería bueno compartirlo con ustedes. Eh, esta charla está disponible en YouTube. Es sobre una persona llamada Charles Harris. Eh, es un poco, voy a dejar que Pablo hable un poco más de él, pero es una historia con, eh, con ciertos toques amargos, pero es un poco no es para desmotivarlos, pero es para que vean una versión un poco distinta a lo que uno usualmente escucha. El tema psicológico de repente que juega mucho un factor muy importante en este mundo, en este rubro. Ahí después les vamos a dejar el link para que ustedes lo puedan revisar con mayor tiempo, si es que así lo estiman conveniente. Pero aquí Pablo les va a dar un breve resumen de qué es lo que pasa con esta persona. Tiene dos partes la historia, pero nos vamos a enfocar en la primera. Así que Pablo, ahí cuéntanos qué pasó con este tal Charles Harris. Como dice Ricardo, tiene dos partes. Eh, la primera, no me acuerdo cuándo, que el año en que parte haciendo trading, pero fue antes de la burbuja.com. El año exacto no me acuerdo, pero fue un poco antes, que es donde parte la historia y termina cerca de la primera parte, hasta el 2019. Esto se trata de una exposición que él hizo, me parece en un seminario de inversiones de alguna compañía, donde a él lo invitaron a exponer y él cuenta al final su historia, una historia súper dolorosa que cuenta. Y él la expone delante de todas estas personas, esto se graba, se sube a YouTube y ahí se hace bastante conocido, una historia bastante conocida. Pues después, como digo, hay una segunda parte, pero después hablaremos si es que le interesa de este video. Charles Harris es un inversor, trabajaba para O'Neill, quien es el creador del libro este, How to Make Money in Stocks, famoso por la técnica Canceling. Entonces trabajaba en esta oficina, le empieza a ir bien, y él cuenta la historia de lo que él invierte con su plata, porque obviamente él también trabaja para esta empresa que invierte para ello, y claro, y él mismo dice, ahí uno se da cuenta que cuando uno lo hace más serio o para esta empresa, eh, a él le fue bastante mejor, o fue más que irle mejor, era bastante más riguroso y era bastante más precavido en los movimientos y en los trades que él hacía. Entonces, obviamente, cuando vienen épocas malas en la bolsa, eso también acude ahí y es súper importante para no tener una baja tan grande. Versus lo que él hacía con su cuenta principal, que él ahí contaba que obviamente tenía más FOMO, las emociones jugaban un rol más importante en esta cuenta. Él lo que va contando en este seminario, va contando como los trades más importantes que él fue haciendo, cómo él fue ganando mucha plata con estos trades, y se va viendo como la curva al final, cómo él va teniendo un porcentaje de rentabilidad cada vez más grande, cada vez más grande. Le toca la época a las .com, le va súper bien, por más que después está esta caída, él tampoco es que pierde tanto. Después viene un periodo alcista importante, viene la crisis financiera bancaria, la crisis subprime, eh, y claro, después la bolsa sigue subiendo y él hasta ahí todo bien, pero él va contando cómo también hay varias cosas interesantes. Primero, él va contando cómo emocionalmente él va cambiando a medida que va teniendo más plata. O sea, él cuenta que él siempre fue una persona tranquila, reservada, y a medida que va ganando más, empieza ya a pensar, oye, si casi que me voy a comprar una casa para tener, no sé, para hacer carretes todos los días con amigos. Y después él va pensando y dice, eh, cómo yo tuve estos pensamientos, cómo yo cambié mi manera de ser cuando yo nunca fui así, y solo por temas de ganar más plata. Entonces, cómo el éxito va cambiando también la personalidad. O sea, él también va diciendo, se compra un auto, le pone una patente especial, no sé, cosas que quizás él no hubiese hecho nunca, y a medida que le va yendo bien, obviamente, como que el éxito va cegando un poco a la persona.
Y esto culmina, no me acuerdo el año exacto, pero en un año donde obviamente alcanza la rentabilidad máxima. En ese periodo él se considera, era como, para él era el mejor y obviamente no había manera de perder plata y todo esto siempre, y apuntaba siempre a ganar más y más y más. Bueno, y obviamente yo creo que a todos le ha pasado a los que han invertido y que han sido responsables y que van ahorrando y van invirtiendo, que al final cada vez o cada año empiezan a ganar un poco más y es como, no sé, si antes, por ejemplo, tenía una rentabilidad, o más que el porcentaje de rentabilidad, de repente uno dice, mira, yo antes, el primer año haciendo trading o invirtiendo, no sé, me alcanzaba para quizás comprarme o salir a almorzar, o a algún restaurante bueno, y después ya a medida que van pasando los años, quizás ya empieza a cubrir, por ejemplo, lo que es un pago de un mes de sueldo de alguna empresa, y así como va escalando. Bueno, él cuenta lo mismo, cómo va surgiendo, como él parte con muy poco dinero, pocas lucas, y ahí cómo va ganando cada vez más. Y empieza a hablar ya de los ceros, que antes ganaba, no sé, si eran en 4 ceros, después en 5 ceros, después a 6 ceros, y creo que llega hasta los 7 ceros de ganancia. O sea, eh, una historia bien importante, como digo, obviamente si es que están muy interesados en esto, vean el video, dura como una hora y media, eso sí es bien largo, pero la verdad que es bien bueno. Y llegamos al punto culmine donde está ahí en el peak, eh, y por empecinarse en un trade, lo empieza a perder y obviamente empieza a cometer los errores que todos cometen cuando queman cuenta o cuando pierden casi toda la plata, que es seguir insistiendo y seguir aumentando y seguir aumentando, eh, hasta que llega un punto que lo pierde casi todo. De hecho, él cuenta que no solo lo pierde casi todo en términos de bursátil, sino que esto igual le cuesta el matrimonio de muchos años. Eh, la verdad que queda bastante mal como en la vida personal también. Me parece que el trader era de Tesla, que el que siguió insistiendo y al final desencadenan esto. Y bueno, él dice, dentro de las conclusiones, las enseñanzas de este seminario o de esta exposición, él dice, la verdad que las reglas de cómo hacer buen trading o cómo invertir bien, la verdad que todos las conocen. No es nada como que esté escondido en algún lado. Eh, Cortar las pérdidas rápido, dejar las ganadoras correr, ocupar stop loss en términos de trading. Igual en términos de inversión a largo plazo, corre un poco lo mismo. O sea, Mm, la metodología o de cómo invertir bien, al final está ahí. Eh, Él cuenta que a pesar de que los traders pueden hacer un post-análisis, que es lo que siempre se recomienda, o sea, uno pesca todos los trades que hizo y ve ya en cuál me fue bien, en cuál me fue mal y en cuáles le fue mal, ver por qué le fue mal. Entonces uno dice, ya, aquí me fue mal porque, no sé, moví el stop loss o, no, o lo puse muy abajo o dejé correr demasiado, no sé, o entré por FOMO. Todo ese tipo de cosas uno las va anotando. Bueno, él cuenta que todos estos errores que él va anotando, después se da cuenta que cometió muchos de esos errores, pero los siguió cometiendo. Entonces, a pesar de hacer un post-análisis, él empieza a pensar, bueno, si yo sé cuáles son las reglas, porque él obviamente se creó un set de reglas, que él invertía en base a eso, ¿por qué él rompía las reglas una y otra vez? Independiente de que al final hizo un error terrible en este trade que lo dejó muy mal. Pero antes de eso, igual comete errores. O sea, en el día a día, aunque vaya subiendo, aunque vaya ganando más plata, igual iba cometiendo errores. Y él dice, bueno, ¿por qué la gente comete errores si es tan simple como seguir las reglas? Y ahí entramos con una mirada un poco más, no sé, no sé si filosófica, pero es como más personal, donde él, obviamente, cuando lo pierde todo, me imagino que al psicólogo, a una persona donde lo pueda orientar en este tema, eh, y ahí le cuenta que al final lo que él hizo fue autosabotearse, como que él no se creía tan bueno como para el nivel en que estaba de manera interna, o sea, no es algo que venía en la cabeza, sino que era como el subconsciente que era constantemente lo quería autosabotear hasta que finalmente se produjo la bajada.
Bueno, y ahí Como, él cuenta un poco por qué pasó eso, como el síndrome del que tiene impostor, un poco que ver con ¿o su no? historia ahí. ¿Mm? Como el ¿Ah? síndrome del impostor, ¿o no? Sí, o sea, depende de cada persona, pero en el caso de él cuenta que lo lleva como a analizar cosas de la familia y de la relación con los papás que él tuvo cuando era muy chico. Eh, Mm, pero más allá de meterme ahí en ese tema, es como él dice, mira, las reglas son súper simples y no solo yo, me imagino que muchos traders, porque la mayoría de los traders pierden plata y no puede seguir las reglas, es porque hay algo más profundo ahí que solo el trading. Esto obviamente da para discusión, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es un poco la mirada que tiene él. Y al final es eso, porque dice, todos sabemos cuando rompemos una regla, entonces ¿por qué lo hacemos? El post-análisis está súper bueno, pero si tú sabes que rompiste esta regla y seguramente lo vas a volver a hacer la semana que viene y en 2 semanas más y en 3 semanas más, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué lo vuelves a hacer? Quizás hay algo más aparte del tema del trading. Que una mirada, no sé, novedosa, encontré yo, porque que al final toca temas que no son tan, quizás tan ligados a lo que es la bolsa, pero que son súper importantes. Bueno, la historia culmina con el 2019, creo que era, donde lo pierde casi todo, donde obviamente él cuenta esta historia también como una manera de decir, esta es mi verdad y no me voy a avergonzar de esto y tengo que aprender de esto y un poco transparentar eso. Cuenta que es una manera un poco como de sanar y su proceso de aceptación al final y de mejorar como trader. Después hay una segunda parte que lo vamos a dejar para después si es que les interesa, donde él cuenta ahí desde el 2019 hasta el 2023 me parece que es cuando da la otra charla, y a ver qué le pasó, cuál fue su futuro ahí. Pero un poco eso. perfecto, perfecto. Entonces dejamos en suspenso a ver qué es lo que pasa con Charles y ver si, o sea, si ustedes también quieren saber, ahí nos dejan en los comentarios el interés. Y nada, esa un poco la intención de esto era para compartir con ustedes historias distintas que han habido. No sabemos si quizás también se puede relacionar con la historia personal de cada uno de los que están viendo y escuchando este episodio, este video. Así que eso, dejarlos invitados también a seguir, a unirse a este canal, los que están a los nuevos, a darle me gusta si les gusta para este contenido. Y nos vemos entonces en un próximo episodio. Muchas gracias, Pablo. Claro, también.